Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener esta capacitación sobre investigación de accidentes de trabajo. En el desarrollo de este webinar vamos a ver el aspecto legal, algunos términos que son obligatorio familiarizarnos cuando ocurren accidentes de trabajo y dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y a la vez vamos a ir llenando un registro, ¿no? Para comprender, entender la importancia del llenado de un registro de accidentes de trabajo. Y en la parte final vamos a ver un método eh, para investigar accidentes. La normativa pide que se utilice cualquier método. Nosotros vamos a utilizar uno de los tantos métodos que existen para investigar accidentes y que eso nos sirva para poder sacar conclusiones y recomendaciones y poder brindar recomendaciones para que no ocurra no se vuelva a presentar ese accidente y no ocurran otros accidentes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, ya saben, pueden abrir su micro o escribir al chat. Yo lo voy leyendo. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCI Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Tanto en seguridad patrimonial y seguridad ocupacional se requiere liderazgo para poder gestionar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o el sistema de seguridad patrimonial, ¿no? Eh, es importante comprender y entender la importancia tanto como empresa titular o como empresa que brinda servicios, ¿no? Hace unas semanas hemos tenido un accidente grave, ¿no? A un agente de seguridad y lo involucra a las dos empresas, lo involucra al área de seguridad patrimonial, lo involucra al área de seguridad privada, a la empresa de seguridad privada, involucra a todos. Entonces, y es lamentable que un compañero sufra algún accidente en un centro de trabajo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es compartir esta información, estos conocimientos para que se puedan aplicar y sea de utilidad en el trabajo, en las unidades donde nos encontramos laborando. ¿Ok? Vamos a entrar entonces al tema de investigación de accidentes. Eh, esta noticia, estas imágenes sobre el accidente nos ha llegado a todos, ¿no? Lo hemos visto por las redes sociales. El último informe nos decía que el trabajador había perdido el brazo, ¿no? Producto de este accidente. Más adelante vamos a ver el video y vamos a realizar la investigación de accidentes teniendo como referencia este hecho, ¿no? Este accidente que ocurrió. Para la investigación de accidentes y para todo lo que se trata de seguridad y salud en el trabajo, la implementación, el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una ley, la ley 29783 y su reglamento. Esta ley del año 2011 y el reglamento del año 2012, hasta la fecha, ya van más de 12 años más o menos, han tenido algunas modificaciones, pero la ley sigue vigente, el reglamento sigue vigente, a pesar de que han habido algunas modificaciones a algunos artículos o a algunos capítulos de la ley. Esta ley y su reglamento indica de que cuando ocurre un accidente se deben realizar la investigación del accidente y se debe registrar ese accidente que ocurrió. Esta normativa también nos entrega algunas definiciones, algunos términos que debemos conocer, debemos familiarizarnos para poder comprender y elaborar una investigación de accidentes, poder realizar una investigación de accidentes y poder llenar el registro de accidentes, poder registrar el accidente. Entre estas definiciones tenemos
esta definición, que es emergencia, que es todo evento o suceso grave que surge debido a factores naturales. Pueden ser sismos, lluvias torrenciales, tormenta eléctrica, incendio, ¿no? Factores naturales ocasionados por la naturaleza o aspectos meteorológicos. O, ¿no? Ahí tenemos, o como consecuencia de riesgos y por procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la definición que nos entrega la normativa. En este accidente hubieron factores, y vamos a ir viéndolo, que no fueron considerados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué ocurrió? Un accidente y se produjo una emergencia, había que atender al trabajador, hay versiones incluso que hubo demora, y se ven en el video algunas faltas de reacción rápida, ¿no? Y eso ocurre cuando el personal no está preparado para atender una emergencia. No es fácil tampoco atender a un accidentado este, grave, ¿no? Y en este caso, el corte, el golpe, la sangre, genera que no todos estemos preparados para atender esos casos. Entonces, ahí tenemos una primera definición de emergencia. Suceso grave ante factores naturales o como consecuencia de riesgos, procesos peligrosos. Había un riesgo en ese trabajo, había un proceso de entrada, salida de vehículo que no fueron considerados en el sistema de gestión y terminó originando un accidente. Luego tenemos otra definición que es incidente peligroso. Muchas veces hablamos de accidente, incidente peligroso. El incidente peligroso es cuando ocurre un suceso, todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o incluso a la población. Ocurre un evento, un incidente, no genera lesiones graves, pero podría haber originado, ¿no? Entonces, incluso al entorno donde ocurre el accidente. Entonces, ahí estamos hablando de un incidente peligroso, un incidente de trabajo peligroso. Lesión es la alteración física u orgánica que afecta al trabajador, a la persona, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. En el caso que estamos viendo, el accidente, hubo una lesión, alteró física y orgánicamente a ese trabajador, como consecuencia del accidente que ocurrió en el trabajo, accidente de trabajo. Y hay muchas definiciones, la normativa tiene muchas definiciones muy interesantes, hay que familiarizarnos con esas definiciones, esos conceptos, esos términos, y también, y en el caso, por el caso de la capacitación de hoy, estamos viendo la definición de accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte decía, o la muerte. El accidente que hemos visto, vamos a ver en video también, es un suceso repentino, pero que se origina por el trabajo que se está realizando o porque uno se encuentra en ese lugar de trabajo. Está en el trabajo, es un accidente de trabajo. Y produce al trabajador una lesión, en este caso ha producido una lesión grave, una perturbación funcional, le ha producido una perturbación a las funciones de su organismo en el brazo, una invalidez, ya tiene como consecuencia una invalidez o la muerte. En este caso no originó la muerte, pero hay accidentes de trabajo que originan la muerte. Vamos a ver el video
de este accidente y vamos a ir viendo cómo vamos a registrar el accidente, vamos a analizar, vamos a investigar, ¿no? Hacer el ejercicio de investigar con la información que vamos teniendo en este video, ¿ok? Es un accidente de trabajo. Estamos viendo que hay una lesión, ¿no? Una emergencia, ¿no? Graves, con un suceso grave, con consecuencias, este, por los riesgos que no se tuvieron en cuenta, que no se analizaron, ¿no? La sesión anterior estuvimos haciendo una identificación de peligro y análisis de riesgo de este tipo de trabajo de la gente de seguridad que eh, trabaja en este ambiente de apertura, de cierre de puertas vehiculares. Y estamos viendo que había un accidente, ¿no? Un accidente grave y este accidente también podemos ver que las personas no están preparadas y no es fácil preparar a una persona para atender una emergencia. No todos, incluso estando preparados, no están listos para atender una emergencia. Eso es lo que suele ocurrir en los trabajos cuando ocurre una emergencia, un accidente de trabajo. Y los accidentes de trabajo, de acuerdo a la gravedad, se clasifican en accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Le pregunto a ustedes, ¿cuál es la gravedad con esta diapositiva que tenemos? ¿En dónde? Incidente de incapacidad, incapacitante Incapacitante, por el brazo, accidente incapacitante. porque Uno perdí por el uno, brazo ya. uno por uno, uno por uno. A ver, Sería las adelante. dos. Incidente por incapacitante, Accidente porque ha perdido un brazo. incapacitante. Ok, Claro, listo, David. A eso ver, sería ya permanente. ok, permanente. Aquí nos dice Jonathan Pérez, nos dice el 2, accidente incapacitante. Y Carlos nos dice total permanente. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la gravedad de ese accidente? ¿Quién más se anima a abrir su micrófono? Sí, buenos días. En mi opinión es Adelante, accidente Gusto. incapacitante parcial permanente. Parcial permanente. Ok. Y Jonathan nos dice el 2, accidente incapacitante parcial permanente. Ok. Listo. Entonces, Es un accidente incapacitante total permanente. total permanente. Ok. Entonces, nos vamos dando cuenta que tenemos opiniones diferentes para poder determinar la gravedad de ese accidente. Coincidimos en que no ha sido un accidente leve, eso sí coincidimos. Es un accidente incapacitante, pero debemos definir si es total temporal, o sea, es un accidente incapacitante total temporal, parcial permanente o total permanente. Eso es lo que vamos a definir. Debemos familiarizarnos con estas definiciones para poder hablar, conversar y si nos encontramos en una situación donde había un accidente, analizar adecuadamente y hacer la investigación
de acuerdo a las definiciones que tenemos. Entonces vamos a ver las definiciones y vamos a confirmar la gravedad de ese accidente. Accidente leve es un suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve, con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales. El accidente que hemos visto no es un accidente leve. Un accidente leve es cuando de repente alguien sufre un golpe, una caída, un resbalón, incluso requiere alguna revisión médica, alguna evaluación, pero al día siguiente, como máximo, retorna a sus labores. De repente ese mismo día le dicen, ¿sabes qué? Anda, descansa, anda, reposa y mañana vienes a trabajar, ¿no? Se asustó, de repente se golpeó, se resbaló y mañana te reintegras a tus labores y al día siguiente puede reintegrarse a sus labores sin ningún inconveniente. Entonces ahí estamos hablando de un accidente leve. Luego tenemos los accidentes incapacitantes. El accidente que hemos visto es un accidente incapacitante, cuya lesión, ¿no? Suceso, cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento, ¿no? Justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. ¿Esto qué quiere decir? Que el agente, o en este caso el accidentado, va a tener una evaluación médica y en esta evaluación el médico le va a dar unos días de descanso médico porque está accidentado, no puede reintegrarse al día siguiente, sino después de un día, después de 2 días, después de 5 días, 10 días, 30 días, recién se va a poder reintegrar. Entonces ahí estamos hablando de un accidente incapacitante. No se cuenta para estadísticas, para casos estadísticos, recordemos que el sistema de gestión obliga a que llevemos estadísticas, entonces no se cuenta el día del accidente, sino al día siguiente desde cuando corren los descansos médicos. Ok. Acá hay una consulta. Lía nos dice, si lo revisan y solo le dan primeros auxilios y lo regresan a trabajar, es un accidente leve, Lilian. Este accidente, una persona se resbala, se cae, se golpea, lo revisan y le dicen, ¿sabes qué? O la misma persona, sí, puedo continuar, se verifica y la persona continúa sus labores el mismo día o como máximo al día siguiente. Entonces, ese accidente se califica como accidente leve. ¿Okay? Accidente incapacitante. Muchas veces hablamos de un accidente grave, ¿no? Ya, ok. Los términos correctos son accidente leve, accidente incapacitante. El accidente incapacitante se divide, ¿no? Se clasifica en accidente incapacitante total temporal. ¿Ok? Es cuando la lesión genera al accidentado, una lesión que genera al accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, su miembro, la parte de su cuerpo que se ha accidentado, se le otorga un descanso médico, un tratamiento médico hasta su recuperación. Un ejemplo, se fractura la pierna, se fractura la mano por el trabajo que está realizando. Entonces, ese trabajador tiene una lesión generada en el trabajo, es un accidente incapacitante total temporal, pero con tratamiento, con rehabilitación, va a regresar a sus labores y a la labor que estaba realizando, o sea, se recupera.
y todos sabemos que una fractura después de 20, 30 días o un poco más puede y retorna el trabajador. Seguro alguno de nosotros hemos tenido alguna fractura, algo, y retorna al trabajo hasta su recuperación. Ok, ese es el accidente incapacitante total temporal. El accidente incapacitante parcial permanente, en lo que hemos visto, es cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del trabajador. ¿No? Ya hay un daño, y hay un corte, por ejemplo, la mano, ¿no? Que tiene un daño, un golpe, una lesión que no le permite eh, realizar sus actividades de manera normal, ¿no? Ahí estamos hablando de un accidente incapacitante parcial permanente. Y luego tenemos el accidente incapacitante total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro o un órgano. De un órgano o de las funciones de un órgano, un miembro, parte del cuerpo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Entonces, ahora que ya hemos revisado estas definiciones, el accidente que hemos visto en el video es total temporal, parcial permanente o total permanente. ¿Qué Total permanente. total permanente? Estas definiciones las vamos a encontrar en el reglamento, en la ley de seguridad y salud en el trabajo, y es importante familiarizarnos con esa ley, con los términos, con las definiciones, para poder entender, comprender y realizar la investigación de los accidentes. ¿Ok? Entonces, son los términos, son las definiciones, y también está la definición de accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Y ahí estamos hablando de un accidente mortal. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha en que fallece el trabajador. ¿Por qué? Porque puede ocurrirle un accidente y lo evacúan, lo llevan a una emergencia y no fallece inmediatamente, sino después de unos días, después de algunas semanas. Entonces, para efectos estadísticos se considera desde ese momento de la fecha del deceso. Entonces, ahí estamos hablando de un accidente mortal. Pasó algunos días, no fue inmediato, pasó algunos días, falleció, entonces se considera accidente mortal. ¿Okay? Son términos, definiciones en la cual debemos familiarizar. A ver, acá nos ha escrito Lía, nos ha mandado nos ha mandado un pantallazo. Ok, Lía, nos dice identificación de peligros, un proceso. Ya, este es las definiciones sobre identificación de peligros y definiciones sobre incidentes. Como les comentaba, la normativa nos entregan, en la misma ley están las definiciones para poder entender. En este caso, estamos viendo las definiciones de accidentes de trabajo, porque necesitamos familiarizarnos para poder elaborar, realizar de manera adecuada la investigación del accidente o de los accidentes de trabajo. La investigación de accidente de trabajo es el proceso
Va a demorar, hay que averiguar, hay que entrevistar, hay que analizar las circunstancias en que ocurrieron el trabajo. Entonces, la definición de investigación de accidente de trabajo es el proceso de investigación de identificación de los factores, los elementos, las circunstancias y puntos críticos que se presentan en el lugar y que causaron el accidente o el incidente, porque también se puede investigar y se debe investigar los incidentes. O sea, no hay daños personales, pero ocurrió un incidente, ¿no? Ocurrió algo, se presentó algo, pero no generó daño. Entonces también se debe investigar para evitar que ocurran daños personales. La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es revelar las causas que originaron el accidente y de ese modo permitir a la empresa tomar acciones correctivas para que no vuelvan a ocurrir los accidentes. En el caso que estamos viendo, hay que tomar acciones correctivas para que ese accidente, ese tipo de accidentes no se vuelva a presentar. Se tienen que tomar acciones correctivas. Entonces, ya estamos entrando para investigar el accidente, vamos a otra vez visualizar el accidente para comenzar a registrarlo ya en el formato. ¿Ok? Ahí su micrófono, por favor. Listo, gracias. Ok. ¿Qué, pregunto, ¿no? ¿Qué factores, qué elementos, qué circunstancias, qué puntos críticos se presentaron para la ocurrencia de este accidente? En la investigación de accidentes debemos analizar y ver qué elementos, qué factores, qué circunstancias se presentaron en la ocurrencia de ese accidente, porque hay que registrarlo y hay que investigar. Y ahí tenemos, voy a abrir el Excel, tenemos un formato. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contar con estos formatos, que son los registros. Aquí se debe registrar, dice ahí bien claro, el accidente de trabajo. Registro de accidentes de trabajo. Estos registros, si vemos acá, tienen una numeración. Aquí voy a agrandar un poquito más, ¿no? El registro original tiene una numeración en esta casilla, en esta celda. Una numeración, número 1, acá número 2, acá número 3, y así a lo largo de todo el documento tiene su numeración. Acá medidas correctivas 34, responsable 35. ¿Por qué están esas numeración? Está. Hay una resolución 050 del 2013 que está vigente todavía, y esta resolución nos entrega un, este, unos registros, nos entrega unos anexos, donde hay un anexo 1, hay un anexo 2, hay un anexo 3, donde en el anexo 1, acá está, entrega los registros obligatorios que debe contar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
ya sean empresas de seguridad que brindan un servicio de seguridad privada, ya sea la empresa titular, ya sea que esa empresa titular tenga contratistas de diferentes sectores, de limpieza, eléctricos, concesionarias, todas las empresas deben contar con su sistema de gestión. Dentro de este sistema de gestión están los registros. Y en esos registros está el registro de accidentes de trabajo. Hay otros registros también que nos entrega esta resolución, otros anexos, que hay un modelo del reglamento interno y hay una guía básica sobre el sistema de gestión. En el anexo 1 de este documento está el registro de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, de incidentes peligrosos y otros incidentes. Este registro es este documento, está en esta resolución, es el mismo documento que tenemos en el Excel y como vemos acá tiene su numeración. 1, 2, los números que les he mostrado. Ya. Esos números se explican acá. La ficha técnica del registro de accidente de trabajo, la ficha técnica de este documento. El 1, ¿qué significa? Que se debe completar la razón social o denominación social. Y así nos va explicando. En la casilla donde está el número 2, se debe completar el número del RUC. Número en la casilla, ¿no? En la celda número 28, el grado del accidente incapacitante, lo que hemos visto. Total temporal, parcial permanente, ¿no? Total permanente. Los días de descanso médico, número, y la ficha 29, la ficha 32. Entonces, y aquí incluso la descripción en el número 33 de las causas que originaron el accidente. Causas, faltas de control, causas básicas, condiciones, ¿no? En la diapositiva veíamos las circunstancias, factores, elementos que se presentaron para que ocurra el accidente y eso entra en este registro que investiga el accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces, en este documento se debe registrar el accidente de trabajo. Razón social o denominación social, la empresa, ¿no? Donde ocurrió el accidente. Se llena el nombre de la empresa. El número de RUC, se llena el número de RUC, el domicilio de la empresa, los datos de la empresa, del empleador, ¿no? Tipo de actividad económica, seguridad privada, que es la actividad económica en la que estaba desarrollándose el trabajo. Número de trabajadores que había en el centro laboral, en este caso había uno, ¿no? Trabajadores afiliados a SSTR, nombre de la empresa aseguradora, todos los que trabajan en seguridad privada deben contar con un seguro, que es el SSTR, ¿no? Es obligatorio. Y luego, si es que, bueno, en este caso, acá es los datos del empleador principal. Y aquí van los datos del empleador, en este caso del contratista, subcontratista, ¿no? Que en este caso vendría a ser el de la empresa de seguridad. Aquí iría el nombre de la empresa, el RUC de la empresa, ¿no? Y toda la actividad económica que realiza en este caso sería seguridad privada. En el video vemos que es un almacén, podemos poner el tipo de actividad económica que se realiza la empresa principal. Si no hay contratista y todo ocurrió en la empresa principal, esa parte no se llena. Luego van los datos del trabajador. Aquí ya se llenan. Walter nos dice la razón social de la empresa a quien presta servicio. Sí, en esta primera parte van los datos de la empresa titular, la que ha contratado a la empresa de seguridad privada. En estos datos va el nombre de la empresa para cual está trabajando el accidentado, ¿no? Ok.
y luego van los datos del trabajador, apellidos y nombres, número de DNI, la edad del trabajador. Estamos registrando los datos del trabajador. Área, puesto de trabajo, antigüedad en el empleo, la fecha de ingreso al trabajo, sexo, turno, en qué turno se encontraba, turno día, turno noche, turno tarde, turno noche, bueno, de repente fue el turno día, tipo de contrato, hay hay contrato indeterminado, hay contrato por un periodo, hay que revisar el tipo de contrato en el que se encontraba el trabajador. Toda esta información se debe llenar en este registro. Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente, cuántas horas se encontraba trabajando. Y ahí se va a llenar. Y luego, en este mismo registro, y nos comienza a pedir ya información para investigar el accidente de trabajo. La fecha que ocurrió, mes, año, hora, la fecha en que inicia la investigación, porque muchas veces no se investiga en el mismo momento. Ocurre el accidente, hay que auxiliar, hay que llevar a la clínica, al hospital, y después de 2 días, 3 días, comienza la investigación, entonces se coloca la fecha en que se inicia la investigación. Y el lugar exacto donde ocurrió el accidente, se detalla cómo ocurrió, dónde ocurrió el accidente. En este caso, en el portón vehicular, ¿no? De ingreso a las instalaciones. Vamos a ponerlo. Acceso vehicular a, a las instalaciones. Entonces, se coloca la información, se va llenando los datos, se va registrando el accidente. Marcar con gravedad del accidente de trabajo. Accidente leve, accidente incapacitante, ha sido un accidente incapacitante. No ha sido un accidente leve, no ha sido un accidente mortal, accidente leve. Y se coloca ahí. Luego, en este mismo registro, nos pide la información de total, si es un accidente de total temporal, parcial permanente o total permanente. De acuerdo al accidente que hemos visto, en qué grado del accidente marcamos? Dime, hija. Adelante, adelante. Atención, hija. Ok. En el registro está el grado del accidente. Tenemos que marcar el grado del accidente. Total temporal, parcial permanente o total permanente. En este caso, total permanente, ¿no? Es el accidente que hemos visto. Ok. Estamos investigando. Y el registro nos va preguntando, ¿no? Nos va preguntando, nos va diciendo los datos que debemos llenar. Número de días de descanso médico. No sabemos, seguro van a ser muchos días. Y número de trabajadores afectados. En este caso, solo hubo un trabajador afectado. Y se coloca. Entonces vamos llenando el registro. Luego, en este mismo registro, nos indica describa solo los hechos. No escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. Solo hechos, lo que ocurrió.
los videos ayudan mucho porque no vamos a registrar acá y nuestra opinión, sino lo que ocurrió. Podemos adjuntar, si no tuviéramos video, la declaración del afectado y seguramente le van a tomar su manifestación, ¿no? Lo van a entrevistar, van a preguntarle y lo que él indique se tiene que colocar en esta parte del registro. En la investigación se debe entrevistar a los testigos, ¿ok? ¿A qué testigos podríamos entrevistar en este accidente que hemos visto? Al A los que han chofer, visto el accidente, al chofer o Al, un al operario que pueda haber conductor. visto ok, al conductor, podemos entrevistar a las dos personas que estaban, que pasan, ¿no? Corriendo en esa área. Son testigos. Eh, Se puede entrevistar al responsable del área, al responsable del proceso. También se le pregunta si hay procedimientos, existen manuales, ¿no? Se entrevista a las personas que están involucradas también con el área donde ocurrió el accidente. Se pueden adjuntar procedimientos porque cuando ocurre un accidente hay que revisar el plan anual, el plan de capacitación, procedimientos, las políticas, que de repente no hay, no existen o están antiguas, ¿no? Tienen muchos años o no están de acuerdo a la realidad, no tienen, no cubren, en este caso, el proceso que se estaba realizando. Entonces, se pueden adjuntar procedimientos para evidenciar o que sí habían estos procedimientos y no se cumplieron, ¿no? Planos, algunos registros, fotos del evento, ¿no? Se puede hacer un informe, incluso utilizando los videos, todo lo que pueda ayudar a la investigación. Pero recordemos si nos corresponde o ayudamos a hacer una investigación de accidente de trabajo, en el registro no podemos colocar nuestra indignación, no podemos colocar nuestra cólera, nuestra frustración. No. Debemos colocar de manera objetiva lo que ocurrió. Entonces ahí lo que corresponde es revisar los eventos, los hechos y describir lo que ocurrió, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay la hora, podemos colocar a las 3:20 de la tarde, el vigilante recibe la orden de abrir la puerta, el portón vehicular para que salga el vehículo que ya contaba con la autorización, uno. ¿No? En el video no se ve, pero a la hora de entrevistarlo a la gente, uno le puede preguntar, ¿por qué abriste la puerta? Y él va a decir, porque el jefe me dijo que la abriera porque ya está autorizado para que se retire. Entonces se coloca. Y ahí cuando comienza a ver algunas menciones a otra persona, se entrevista a las otras personas. En este caso va al jefe que da la orden de que salga el vehículo y se confirma con él que autorizó la salida del vehículo, ¿no? Son datos que van a aportar en la investigación, que van a confirmar que la gente recibió la orden. Ok, a las 3:20 recibió la orden, 3:25 procede a aperturar la puerta. Primero la puerta 1, luego la puerta 2. Objetivamente se observa que no puede abrir la totalidad de la puerta, ¿no? Si avanzamos un poco, vamos a poder ver que en la primera hoja abre, coloca el seguro, ¿no? El pasador, y en la segunda hoja no puede abrir la totalidad de la puerta.
porque se encontraban estas parihuelas, estos artículos de madera que hay acá. Eso es objetivo, no estamos cuestionando, no estamos juzgando, nada. Objetivamente no pudo abrir la puerta, el portón en su totalidad. Y así se va describiendo. Y esa descripción se va colocando en esta celda, ¿no? Yo lo que recomiendo es colocar uno, hago la descripción, luego, perdón, luego coloco el 2, luego coloco 3, ¿no? Y voy describiendo lo que la información que he ido obteniendo, ya sea por video, por manifestación del accidente. Describo el accidente. En esta parte todavía no estoy analizando, no estoy viendo qué factores, porque después viene la descripción de las causas que originan el accidente. Entonces, reviso si se cuenta con un video en buena hora. En la mayoría de las empresas tienen, ¿no? Videos, cámaras que registran estos incidentes. Entonces se describe lo que pasó. En el registro se describe el hecho hasta la ocurrencia del accidente. En este caso, incluso podemos describir que no recibió una atención. Si tenemos todo el video, seguramente llegan las ambulancias, llegan los bomberos, hasta el momento que llegan los bomberos, se evacúa el accidentado. Toda esa información debe ir en el registro, en este documento. Puedo utilizarlo en la misma celda o en las siguientes celdas, ¿no? Voy colocando acá uno, en la otra voy colocando dos, en la otra voy colocando tres y voy describiendo paso a paso. Eh, ok, y voy describiendo paso a paso lo que ocurrió, el accidente, ¿no? Lo que ocurrió en el accidente. Si necesito, este registro incluso dice, necesito agregar más celdas, agrego más celdas y más celdas hasta tener toda la información. Ojo, información objetiva. Puedo adjuntar planos, procedimientos, ¿no? Si hay procedimientos de la apertura, de lo que ocurrió o la información que se tiene sobre el sistema de gestión, se adjuntan los documentos, la información, los procedimientos, la política que pueda tener la empresa. Si no tiene, se coloca, pues no, no se tiene. Ok, entonces ahí vamos llenando el registro. Luego, el registro nos dice, el mismo registro nos dice, hay que describir las causas que originaron el accidente. Cada empresa, en este mismo registro, cada empresa, entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, ¿no? Que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar el formato, el desarrollo de las mismas. Ok. Entonces, dentro del mismo reglamento y la ley de seguridad y salud en el trabajo, hay definiciones también con respecto ya cuando estamos investigando los accidentes. Porque muchas veces cuando hay accidentes, hay opiniones, ¿no? Estaba distraído, las condiciones no eran las adecuadas, no había el otro seguro, estaba en la parihuela, ¿no? Teniendo en cuenta este accidente. Entonces, ahí ya entramos en las causas del accidente.
Una primera causa, la falta de control. Una segunda causa, causas básicas, son los factores personales y los factores de trabajo. Y las causas inmediatas son las condiciones subestándar, un término que escuchamos muchas veces, o actos subestándar. Esto son las causas que originan los accidentes y vamos a irlo determinando y vamos a ir colocando en el registro. Falta de control son las fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o el servicio en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Hubo fallas de control en el accidente que hemos visto? Les pregunto a ustedes. ¿Hubo fallas de control? Pueden abrir su micro. Sí, Sí, adelante. sí, sí hubo falla de control. Ok. ¿Cuáles son las fallas de control que identificamos en el accidente que hemos visto? Por ejemplo, no hubo una supervisión del área donde labora o el camión estuvo estacionado porque había parihuelas, había cilindros, veo que ha habido cilindros, ha habido objetos que no deberían estar en el patio donde ingresan los camiones. La Ok. puerta, el acceso de la puerta tampoco no se pudo abrir, la número 2, como es debido. No se abrió completamente y entonces estamos hablando de que hubo una falla de control. No hubo una supervisión del área donde se estaba realizando el trabajo, ¿no? Estamos investigando y estamos viendo las causas, ausencias, debilidades que se presentan en el lugar donde ocurrió en el trabajo. Jessica nos escribe, nos dice, pero siempre debería haber supervisión al abrir la puerta. No es que siempre debería haber supervisión al abrir la puerta, sino que se debe supervisar el área donde se realizan los trabajos y ahí estamos hablando de las inspecciones internas. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene varios elementos y uno de esos elementos, componentes del sistema, son las inspecciones de seguridad, las inspecciones internas. Entonces, en una inspección interna se puede detectar esos errores, como la ubicación de las parrillas. Entonces, que hubiera en el informe seguramente solicitado que se retiren, se reubiquen, de manera que la gente podría abrir la totalidad de la puerta. No es que se necesita una supervisión permanente para abrir, pero sí el sistema debe identificar eh, los desvíos, ¿no? En la investigación, seguro se va a solicitar cuál fue la última inspección que se realizó en el área. Y de repente no hay inspección, o se realizó hace 6 meses, hace 3 meses, y no de manera eh, cercana a cuando estuvieron. O de repente la gente reportó y no le tomaron importancia, ¿no? Envió una foto, hizo un informe y no le tomaron importancia. Entonces ahí estamos hablando de fallas, ¿no? De faltas de control. Luego tenemos las causas básicas. Debemos, como menciono, familiarizarnos con estos términos para la investigación de accidentes. Las causas básicas son los factores personales. Aquí Jessica también nos escribe, puede ser negligencia del trabajador. Entonces ahí entramos a los factores personales. Causas básicas del accidente, hay factores personales. Lo que Jessica nos dice, negligencia del trabajador, puede ser. Entonces, investigamos los factores personales. Ya estamos viendo que sí hubo falta de control, que hay causas, factores personales que se refieren a las limitaciones en experiencias, fobias, tensiones presentes en el trabajador. De repente había una limitación en la capacitación, en la experiencia de la gente, de mantenerse alejado a la hora que el camión salía, ¿no? No estaba preparado, no lo habían preparado, entonces hay un aspecto personal.
Y en los accidentes de trabajo existen, y los factores personales son una de las causas eh, más importantes, ¿no? Para la ocurrencia de los accidentes. Entonces, en el registro debemos registrar, escribir cuáles son esos factores personales. Y dentro de estas causas básicas también están los factores de trabajo, que se refieren a las condiciones de seguridad del trabajo, la organización, los métodos, los turnos, la maquinaria, los equipos, los materiales, los dispositivos de seguridad, los sistemas de mantenimiento, el ambiente, los procedimientos, la comunicación. Factores de trabajo que seguramente vamos a encontrar a la hora que investigamos este accidente. Y ¿no? Hemos visto causas básicas y luego en un accidente también a la hora de investigar tenemos las causas inmediatas, que son las condiciones subestándar. Toda condición del entorno de trabajo, condiciones físicas del portón, del seguro, la parihuela, el camión, condiciones subestándar. Había una condición subestándar que era la condición de la ubicación de las parihuelas, ¿no? Y luego tenemos dentro de estas causas inmediatas los actos subestándar. Toda acción, práctica incorrecta, también lo que mencionaba Jessica con respecto a la negligencia del trabajador. Entonces, y comentaba, ¿no? Y siempre hago esta referencia de familiarizarnos con estas terminologías en seguridad y salud en el trabajo y cuando hablamos y hacemos las investigaciones. Actos subestándar, condiciones subestándar, causas inmediatas, factores del trabajo, factores personales, fallas o faltas de control, ¿no? Que originan el accidente. Los actos subestándar son las acciones, prácticas incorrectas del trabajador y vemos que hay una condición, una práctica incorrecta a la hora de realizar el trabajo. Entonces, esa información se registra en em, en el formato de investigación de accidentes. Y como este registro nos indica, y también en la ley y en el reglamento, que se debe utilizar un modelo, un método de investigación. Nosotros acá hemos puesto que hay este método. Modelo de causalidad de accidentes y pérdidas de trabajo, accidentes de trabajo, ¿no? Y pérdidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entra dentro de pérdidas, accidentes de trabajo, causas inmediatas, causas básicas y faltas de control. En este accidente de trabajo vamos a analizar, vamos a evaluar y vamos a utilizar ese método para determinar esas causas. Vamos a volver a visualizar y entramos a utilizar este modelo, este método, para registrar en el formato de investigación de accidentes. Una vez más, vamos a visualizarlo. El procedimiento de trabajo, de apertura del portón vehicular y la apertura de la segunda hoja. No la abre por completo. Un ratito. Entonces,
tenemos en este modelo las pérdidas, daño a la salud, cortes, golpes, amputación, muerte. Acá ha habido pérdidas en el trabajador, ¿no? En el brazo, las noticias confirmaron que había perdido el brazo producto de este accidente. Son las pérdidas. Seguro, en los temas materiales también hay pérdidas eh, por el daño que puede haber originado al portón, hay pérdidas por el descanso médico y que se tenga que contratar otra persona, paralización de las actividades en ese lugar de trabajo, seguro las operaciones se han visto interrumpidas por 1 o 2 días, hay pérdidas. Entonces, eso es lo primero que se debe registrar en el registro, ¿no? En el formato de investigación de accidente. Luego, el tipo de accidente, descripción del accidente. Estamos en el formato, ¿no? La descripción del accidente, llenamos estos datos, se describe el accidente y en este modelo, luego de la descripción del accidente, vemos las causas inmediatas, actos subestándar y condiciones subestándar. Vamos a llenar en el registro con el apoyo de ustedes qué actos subestándar identificamos. Actos para poder llenar acá. Digan ustedes, pueden abrir su micrófono, qué actos subestándar tenemos. Actos. Ok. Pueden escribir al chat o pueden abrir su micrófono. ¿Qué actos subestándar? Estamos investigando el accidente. ¿Qué actos subestándar identificamos a la hora de investigar el accidente? A ver, un Están acto las subestándar. las parihuelas. Acto. El Perdón. trabajador, la persona. De la Jessica, persona que está distraída, no está viendo realmente el trabajo porque estaba mirando por otro lado. ok. Uno es, como dice acá Jessica, cerró la puerta antes de tiempo. Sí, comenzó a cerrar el portón, ¿no? Antes de que el vehículo salga, ¿no? El agente o trabajador, ¿no? Ok. En la investigación seguramente le van a preguntar, y no, y hago estos comentarios porque en la investigación siempre salen más cosas. ¿Por qué comenzaste a cerrar el portón antes que salga el camión? Le van a preguntar. Y de repente el trabajador dice, no, lo que pasa es que cada vez que salen o entran los camiones, hay gente que se quiere meter. Puede ser. Entonces hay un problema que no se ha atendido ahí, ¿no? Con respecto al cierre, a la apertura y el ingreso de los camiones. Son condiciones, ¿no? Que originan el accidente. Eso obliga a que el trabajador quiera cerrar rápidamente y que termina agarrándolo, ¿no? Entonces son factores. Entonces tenemos actos subestándar. La gente comenzó a cerrar el portón antes de que el vehículo salga. Ok. Otra condición, vamos a ver ahora, condición subestándar. Estamos haciendo un ejercicio de llenado del registro de investigación de accidentes. Condición subestándar. ¿Qué condición subestándar ubicamos, identificamos
en estas actividades, en este trabajo, en la ocurrencia de este accidente de trabajo? Una condición subestándar, lo mencionaron, es Parihuelas. la La parihuela, parihuela está en un lugar no adecuado. inadecuada de las parihuelas de madera. ¿Qué otra condición hay subestándar? ¿Podemos ubicar otra condición? Eh, verifica si al momento de salir la gente parece que estaba realizando otra actividad y lo hace al abrir la puerta lo hace tan rápido y cierra antes de tiempo para volver a realizar lo que había dejado pendiente. Mayormente se Ya. concentran ellos. No sé si el agente era supuesto salir de ahí o estar en el patio, porque hay que ver eso también. ¿Cuál era la posición de ese agente? Ok, entonces ahí estamos hablando de otro acto subestándar, ¿no? De repente, la, la recarga, podemos ponerlo, la recarga, carga de funciones, ¿no? De tareas. Eso hace que se apure para cerrar porque tiene que hacer otro trabajo, ¿no? Eso es un poco lo que menciona Walter. Está bien. Sí. Ok, Otro acto puede ser que también estaba ubicado en un punto ciego y no podía ser visto por el conductor. ok. Entonces ahí estamos hablando de condición, su estándar, ¿no? Condición, mm, no tiene visibilidad del conductor, ¿no? Con el conductor, con el conductor. Ok, de repente, y me parece que había un vigía, ¿no? Que es el que sale atrás del vehículo, ¿no? Y a veces los camiones tienen como un ayudante que le dice para atrás, para adelante. El vigía tampoco no ayudó en la orientación al vehículo. Entonces vamos viendo que sale este, diferentes condiciones, ¿no? Que se presentan a la hora del accidente. Eh, una condición es la gente no tiene visibilidad con el conductor. ¿Qué otro acto o condición subestándar vemos? Martín, yo quería agregar un acto. Sí, adelante, Martín, Augusto. Augusto, ¿Cómo estás, eh, Augusto? ya lo han mencionado sobre la ubicación inadecuada de las parihuelas, ¿no? Entonces, la gente sabiendo de que ya estaba en esa condición, sabiendo que ya estaba en esa situación, a pesar de eso, lo ha aperturado para que ingrese ese camión, quiere decir que ya sabía, o sea, ya sabía la condición, a pesar de eso, lo volvió a hacer. Entonces, eso también es un acto subestándar. Es como, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que está chispeando mi tomacorriente, a pesar que sé que está chispeando, vuelvo a introducir otro y me va a pasar un accidente. Entonces, debería considerarse, sabiendo de que había una condición, lo hizo de todas maneras la gente. Ok, entonces podemos colocar ahí que el agente no tomó acción correctiva ante condición insegura de la ubicación de las parihuelas. Por eso mencionaba, ¿no? En las entrevistas se le va a preguntar a la gente, ¿no? ¿Tú qué hiciste si sabís si es la parihuela las ubicaron ahí? De repente él dice, sí, yo presenté un informe, yo presenté un correo, yo lo envié por WhatsApp. Puede ocurrir que la gente lo haya escrito. Entonces, ¿y a quién le escribiste? Al gerente de la empresa. Lo entrevistan a la gente. Entra en la investigación al gerente. Señor, usted recibió este correo, ¿por qué no tomó acción? ¿No? Que yo le encargué al jefe de seguridad ocupacional o al coordinador de seguridad ocupacional para que tome cartas en el asunto.
y van y entrevistan al... Entonces, en una investigación se entrevista, se toma la manifestación, los datos de todos los involucrados. Ok, entonces ahí estamos describiendo las causas que originaron el accidente. Continuamos con este modelo. Causas básicas, factores personales y factores de trabajo. Vamos a escribir. Y ustedes van pensando qué factores personales, qué factores de trabajo. De repente estamos considerando como condición subestándar, como condición, como acto subestándar. Factores personales y factores de trabajo. Factores personales son factores referidos a las limitaciones en experiencia, fobia, atención, en el trabajador. Limitaciones en el trabajador. Factores personales. Aburrido en Factores, estar ok, y factores de trabajo, todas las condiciones de trabajo. Ok, vamos a eh, factores personales. aburrido de estar abriendo y cerrando portón. Ok, puede ser, hay aburrido de abrir y cerrar el portón vehicular, ¿no? Molestias, Estrés. hay un tema psicológico, ¿no? Entonces ya entramos miren cómo el formato nos va llevando a toda esta información. Estrés, ¿no? De repente la recarga de los trabajos, estrés por recarga de tareas, suele ocurrir también, ¿no? Y factores de trabajo, vamos a la diapositiva, factores de trabajo, condiciones de trabajo, organización, métodos, turno, maquinaria, equipos, dispositivos de seguridad, mantenimiento, ambiente, procedimientos. ¿Qué podemos colocar como factores de trabajo? Ok. A ver, vamos a colocar como un factor de trabajo, de repente, el, a mí me parece que el, el vehículo, o sea, es el acceso, es un poco estrecho, ¿no? A ver, vamos a ver, me da esa impresión también. A la hora que el camión, ok, el, las condiciones del acceso también, uno no le permite visualizar la parte externa, eso puede hacer que estés más concentrado en esa salida que en la parte de atrás, este, le quita atención, ¿no? A todo el entorno. Como dice Solano, mal procedimiento a la hora de abrir el portón. Ok, vamos a colocar factores de trabajo. De repente, si revisamos el procedimiento no indica la ubicación de la gente a la hora de salida de los vehículos. Entonces, el procedimiento de repente no indica
dónde se debe ubicar el agente. La parte de atrás, al costado de la puerta, en la parte... De repente vemos, revisamos otros videos de la misma tarea y el otro agente se ubica en la parte de afuera, ¿no? El otro agente deja abierta la puerta y se va muy a la parte de atrás. Entonces, como que no hay algo establecido, ¿no? Eso también es un factor, ¿no? Del trabajo, que no hay algo establecido de dónde y queda a criterio de la gente. Muchas veces ocurre eso. Entonces, Martín, también podría ser procedimiento inadecuado. Claro, ahí podemos colocar procedimiento inadecuado, que es un factor, ¿no? También del trabajo. Entonces, nos vamos dando cuenta que en un accidente hay actos subestándar, hay condiciones subestándar, hay factores personales y factores de trabajo. Todo esto se presenta en un accidente, se presentan en los trabajos y cuando y cuando no están bien establecidos, ocurren accidentes, ¿no? Entonces se tienen que entrevistar, estamos haciendo un ejercicio con solo el video que tenemos, pero si estamos dentro de la organización, dentro de la empresa, y ocurrió, hay que investigar para que no ocurra. Y no solo con accidentes graves, ¿no? Sino debemos investigar con accidentes leves, porque cuando ocurre un accidente leve, nos está dando un mensaje. El sistema, las condiciones de trabajo, los factores personales, nos está dando un mensaje de que va a ocurrir un accidente grave. Entonces hay que prestar mucha atención a esos accidentes leves, ¿no? Ok, entonces, continuando con esto, también tenemos la falta de control. Hemos visto y vamos a colocarlo, procedimientos, ¿no? Y hemos estado hablando de procedimientos, no cuenta con plan de transporte. A ver, vamos a ver, faltas de control, vamos a ponerlo en esta senda. Faltas de control, fallas de control, hablamos de no realizar inspecciones internas de seguridad, ¿no? Estamos colocando como referencia, de repente no se realizaron inspecciones internas de seguridad que puedan identificar esta falla, no contar de repente con un sistema o un procedimiento, no contar con procedimiento de atención a reportes de actos y condiciones subestándar. Por eso es que hay muchas organizaciones, las unidades mineras lo practican mucho, el tema de reportes y condiciones y actos subestándar, en las unidades mineras se trabaja bastante con eso, ¿no? El trabajador tiene su formato, tiene su método de poder reportar actos y condiciones subestándar. De repente, al no implementarlo en esta empresa, la gente pudo haber reportado, no prestarle atención, lleva a que ocurran estos accidentes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que hay una falta de control. Entonces, en ese orden vamos investigando y con mucha más información, si estamos en el lugar, estos son parte de los procedimientos que realiza la fiscalización. Seguro que SUNAFI, la policía, ha llegado a investigar estos hechos y siguen esta secuencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos en seguridad y salud estos registros y debemos utilizarlos, ¿no? Y luego, en este mismo formato, ¿no? Luego de haber utilizado este modelo, tenemos el formato que nos indica, a ver, un rato,
que nos indica las medidas correctivas. Se debe anotar en este registro las medidas correctivas para que la empresa, la organización las implemente y no ocurra otra vez este accidente. ¿Qué podemos colocar como medidas correctivas? Luego de haber descrito las causas, ¿no? Los actos, las condiciones o estándar, los factores personales y las faltas de control que hemos identificado en este accidente. ¿Qué podemos colocar como medidas correctivas? Una medida correctiva puede ser no colocar artículos, ¿no? Parihuela, porque debe ser un material, un artículo que utilizan en ese lugar. Parihuela en el área de la puerta vehicular, ¿no? No colocar ningún tipo de artículo. ¿Qué más? ¿Qué qué otras acciones correctivas podemos implementar? Mantener libre los lugares donde se aperturan los portones o las puertas. Ok, vamos a colocar mantener libre. Es un poco sí, con lo anterior, ¿no? Mantener libre el área de salida, ingreso de vehículo. ¿Qué más? Algo con capacitación, capacitar a la gente de seguridad en peligros, riesgos, ¿no? Peligros y riesgos en su área de trabajo. Si se lo capacita, si el IPRC se hace con el agente, va a identificar estos peligros en su área de trabajo. Otra, otra, mm, otra medida, otra recomendación puede ser, Los puntos ciegos que tiene el camión, el vehículo al salir, poner unos espejos retrovisores en los costados de la salida del portón. tienen un nombre ese espejo, ¿no? Sí, tiene un nombre que no me acuerdo ahorita. Sí, sí, tiene que colocar espejo panorámico, vamos a ponerle Exactamente, puede ser. panorámico para mejorar la visualización del conductor, ¿no? Ok. Ojo de pez. Ojo de pez es ojo de gato. Bueno, vamos a ponerle Gracias, Retrovisores. Añi. Gracias, Añi. Una alarma a la hora que ingresa o sale el vehículo, porque hay personas que el vigilante puede ver por el espejo, pero la alarma también anuncia la salida o ingreso de un vehículo de las personas que transitan. Ok, vamos ahí y lo vemos, ¿no? En nuestras vías diarias a veces pasamos por algunos estacionamientos y cuentan con una sirena, ¿no? Una luz que anuncia que está saliendo, está ingresando un vehículo, ¿no? Sirena o alarma. Vamos a ponerle alarma que advierta la salida de los vehículos. Capacitar al personal en primeros auxilios, en primeros auxilios. De repente, si revisamos los documentos, las políticas, tenemos que no cuenta con un plan de respuesta, ¿no? De emergencia, que es una obligación
dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, elaborar el plan de respuesta a contingencias o emergencias. Entonces, vamos revisando, ¿no? La investigación nos tiene que brindar toda esa información y vamos revisando y vamos colocando. En este formato se tiene que colocar quién es el responsable, porque si solo coloco lo que se debe hacer, pero no quién es responsable, vamos a tener, y van a pasar las semanas, los meses, y nadie lo hace. Y eso es lo que suele ocurrir. Entonces tenemos que poner nombre del responsable, ¿no? Puede ser en este caso el de la puerta, puede ser el jefe, jefe de operaciones, ¿no? Se coloca el nombre. Mantener el área libre del área de salida, ingreso, vehículos, jefe de operaciones, capacitar a la gente, jefe de recursos humanos, responsable, ¿no? Ellos van a designar quién lo va a hacer, ¿no? Colocar espejo panorámico, puede ser el jefe de infraestructura, colocar sirena, igual, jefe de infraestructura, capacitar al personal de seguridad, en primeros auxilios, al personal en general, jefe de recursos humanos, elaborar el plan de respuesta a contingencias, emergencias, jefe de seguridad y salud ocupacional, la fecha, estamos 9 de agosto, el accidente ocurrió hace 2 semanas más o menos, entonces vamos a ponerle 20 del mes de agosto de 2024. Y así vamos llenando el formato, ¿no? Se hace un seguimiento, si está, ¿no? Llegamos al 20 y revisamos, entonces colocamos si se realizó, ¿no? Realizado. Acá nos dan las palabras que podemos colocar, si está pendiente, de repente, algunas cosas, no colocar los artículos, se establecen procedimientos, políticas y se realiza. Capacitar al personal, de repente está en ejecución, se está cotizando, se está preparando, se está coordinando quién va a ir a capacitar, entonces puede colocar en ejecución la instalación de algunos accesorios, ¿no? En este caso el espejo, la sirena, puede estar pendiente, ¿no? Capacitar al personal en ejecución, elaborar el plan, de repente ya se pusieron a hacer el plan, alguien contrataron o tiene una persona encargada, se puede colocar en ejecución. Y finalmente, en este registro se coloca el nombre del registro, de los responsables del registro y de los responsables de la investigación. Entonces se colocan los nombres, los cargos, las fechas y tenemos un registro con todos los datos, con toda la información y este registro se archiva, ¿no? Hay registros de accidentes que se deben notificar, eso es otro tema también bien amplio, donde se debe notificar a la autoridad, Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL, y hay registros que quedan de manera interna, ¿no? Pero en general todos los registros deben quedar en la empresa, deben servir como información, como referencia para la evaluación de riesgos, se deben actualizar el IPER, ¿no? Una vez de que ocurren estos accidentes, se debe actualizar el IPER-C, son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Y con esto estamos llegando a esta parte final de la capacitación del día de hoy.
Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentario, por favor, los escuchamos. Pueden abrir su micrófono o escribir. Mientras se animan, les comento que tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos 340 miembros. Son Martín, profesionales de quisiera agregar seguridad, algo. estudiantes, trabajadores interesados en información, conocimiento sobre seguridad ocupacional o seguridad patrimonial. En este grupo compartimos información solo referente a seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, compartimos los enlaces de las capacitaciones para no estar inscribiéndose de manera semanal o cada vez que lanzamos un curso gratuito. Y también en este grupo se realizan consultas sobre temas laborales referente a seguridad patrimonial y ocupacional. Algunos miembros del grupo entregan algunos documentos, alguna información que pueda ser de utilidad, ¿no? Ahí nos ayudamos, nos apoyamos entre todos. Los que deseen participar de este grupo de WhatsApp me escriben al teléfono y me brindan sus datos personales y los agrego. También quería comentarles, tengo un canal de YouTube. Voy a poner el canal. Ahí les voy a pasar en el chat el enlace. Ok. Ese es el canal de YouTube que tengo, donde pueden navegar, investigar sobre los diferentes cursos que tenemos relacionados a temas de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. Les recomiendo darle clic a la lista de reproducción, al playlist, para que en esa lista puedan ubicar los temas que de su interés, ¿no? Ahí ya está segmentado por temas, ¿no? Que cada uno tiene interés. Por ejemplo, el de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que hemos estado viendo. Le doy clic a la lista, al playlist, y me va a salir todos los temas en seguridad ocupacional que hemos compartido. La línea de base, el IPRC, mapa de riesgo, estadísticas, ¿no? Las señales de seguridad, el programa anual, toda la información de los diferentes componentes que requiere un sistema de gestión. Ahí pueden navegar y son cursos parecidos al que estamos llevando, ¿no? En este mismo método. Ok, entonces ahí tienen información, pueden suscribirse cuando colgamos un video, les va a llegar la notificación, como el curso de ahora, ¿no? El curso de ahora, tenemos luego lo compartimos en YouTube y les va a llegar una notificación de que el video ya se encuentra compartido. Ok, acá hay una consulta de Jessica, nos dice, si fuera una negligencia de un trabajador, ¿sería sancionada la empresa? Sí. En la mayoría de los casos, la responsabilidad va a recaer en la empresa, en la mayoría, de manera general. ¿Por qué? Porque el sistema debe detectar el sistema de gestión debe detectar esas fallas, esas negligencias. Porque un trabajador comete errores, comete negligencias, incumplimientos, no quiere cumplir, y eso lo sabe el empleador. Y a pesar, lo continúa laborando. Entonces, y para eso existe el reglamento interno de seguridad, para eso existen las inspecciones, para eso se paran los trabajos, para corregir esos desvíos. Entonces, muchas veces se quiere cargar a la gente, al trabajador, tiene responsabilidad, pero el empleador es el que debe detectar eso y corregir o retirarlo.
del trabajo y hay herramientas para retirarlo. Hay un reglamento, hay una ley que obliga al trabajador. Si buscamos en la ley el capítulo de obligación al trabajador, ahí está claramente, debe cumplir las disposiciones de seguridad. Entonces, solo y por eso es el liderazgo, aplicar el liderazgo para que se cumplan las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. A ver, un ratito, Augusto, voy a darle otra leída a otro comentario. Si se trabaja como tercero de una empresa, ¿quién reporta ante el ministerio la información de un accidente de trabajo leve? La empresa al cual trabaja el trabajador, ¿no? En este caso, hay una empresa tercera, que es una empresa de vigilancia, es el responsable, es el que va y debe informar al Ministerio de Trabajo. La empresa titular contrata unos servicios. Lo que debe hacer la empresa titular es exigirle a sus contratistas que cuenten con el sistema de gestión, ¿no? Esa es una obligación. Voy a contratar una empresa que va a hacer mantenimiento, va a hacer pintura, va a realizar limpieza. Esa empresa, por más pequeña que sea, debe contar con su sistema de gestión. Hay una aplicación especial para las empresas pequeñas, ¿no? Para las MIPE, pero igual deben contar con un sistema de gestión, ¿no? No los exonera. Entonces, y esa es la empresa. Si ocurre un accidente, esa es la empresa en la que tiene que reportar. El titular debe exigir, debe, dentro de sus contratos, debe estar establecido cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ok, adelante, Augusto. ¿Qué tal, Martín? Sí, quería aportar algunos alcances en materia legal. En primera instancia, deben considerar lo que hacen la investigación debe ser de manera objetiva e imparcial. Tenga cuidado aquella persona que ha sido designada para realizar la investigación vaya coludirse con la usuaria y le diga, bueno, hazlo una investigación de tal manera que sea únicamente responsabilidad del trabajador, porque esto lleva, eh, ya en este caso, de esta persona que tiene incapacidad parcial y permanente, va a llegar a consecuencias penales. Le comento un caso muy puntual, que lleva un caso de un trabajador con consecuencias fatales, la muerte. En una mina, trabajando en socavón, obviamente que se coludió SUNAFIL, hizo una investigación orientada, direccionada, que era únicamente responsabilidad del trabajador. Obviamente estaba favoreciendo a la mina, obviamente estaba favoreciendo a su empleador, pero cuando solicité a la fiscalía que se haga la investigación a través de la fiscalía con la asistencia de su defensa por parte de los deudos, la historia fue diferente. Hubo una negligencia y responsabilidad de la usuaria y del empleador. Obviamente que también se denunció penalmente a aquellos que se coludieron con la SUNAFIL y con la usuaria. Por tanto, quería acotar acá cuando comentaste el tema de testigo. El testigo tiene que ser directo. ¿Qué significa testigo directo? El que presenció el hecho. Sobre este video en concreto, la señora o la persona, la dama que sale, ella no presenció el hecho, salvo que lo haya visto a través de la luz. Pero si no lo llevó a ver, ella no es testigo directo. En la investigación se va a caer el testigo. Tiene que ser un testigo directo que llegó a ver el hecho, no los que llegaron después, que lo asistieron, esa es consecuencia después del hecho. Entonces, cuando tomen la declaración de un testigo, va a ayudar bastante
el que realmente logró visualizar los hechos. ¿Ya? Esa es una parte en cuanto a los testigos directos. En Gracias. consecuencia, lo que yo le pediría, lo que dice Martín, todo este es el proceso. Sin embargo, hagan una buena investigación, porque cuando llegue a la materia, allá a materia penal, se van a basar a estos temas, tanto la investigación por parte de lo que realizó el empleador o la usuaria que le va a avalar esto, va a ser contundente. Si fue únicamente responsabilidad de este agente o hubo una responsabilidad compartida, trabajador, empleador, usuario. Entonces yo les agradecería seguir investigando un poquito más, tener las prácticas, la investigación, para que la investigación sea totalmente de acuerdo a la realidad y objetiva. Gracias, Martín. Gracias, Augusto. Sí, importante en la investigación ser objetivo. A veces suele ocurrir que nos dicen pon esto, pon el otro, ¿no? Ahí tiene que mostrar carácter también la persona que está a cargo, porque va a ser responsable de lo que coloquen en el registro. Y si hay incongruencias, va a verse involucrado, ¿no? Y debemos evitar. Ok, gracias, Augusto. Acá Jessica nos hace otro comentario, nos dice, ¿qué puedo hacer si los trabajadores de mantenimiento no quieren usar los EPP? No tenemos reglamento. Se puede hacer firmar una carta indicando de que si hubiera un accidente es porque ellos no quieren usar los EPP. No se puede hacer eso. No podemos hacerle firmar ese tipo de documento, no es válido. Lo que yo te recomiendo, Jessica, porque es muy común, ¿no? No es tu único caso que los trabajadores no quieren usar pues, los equipos de protección, no quieren. Eso se suele presentar, pero ahí entra el liderazgo. Uno, lo primero que te recomiendo es hacer una capacitación de identificación de peligro y evaluación de riesgo con ellos. Ellos mismos van a identificar los peligros, por ejemplo, el mantenimiento, el tema de los insumos químicos, los productos, cómo les puede afectar, y ellos mismos en esa capacitación van a identificar los peligros que se pueden resbalar, los cuidados que deben tener, el uso de mascarillas, el uso de lentes, porque un producto químico le puede salpicar a la vista a la hora que está limpiando, ¿no? Entonces el uso de los lentes, el uso de los zapatos, cascos, ¿no? Los equipos que se le haya asignado en esa capacitación, ellos mismos van a participar. Por eso el reglamento también obliga que el IPER C, ¿no? La identificación de peligros y la evaluación de riesgos se realice con ellos, con los trabajadores. Luego de capacitarlos, se explica, se entrega la finalidad de los equipos de protección, porque es que se los quiere proteger. Ahí vas a dar un gran paso con ellos porque se van a sensibilizar. Luego, en el reglamento, si no tienes un reglamento, hay que hacerlo. A veces suele ocurrir que las empresas, las MIPE, no están obligadas a tener un reglamento, pero es lo que más falta le hace, porque los trabajadores ocurre que no quieren utilizar. Entonces, lo que yo recomiendo es que incluso siendo MIPE, si es que no estás obligada a tener un reglamento, lo tengas de manera voluntaria. Y ese reglamento, los trabajadores se les entregue una copia y vean que están obligados a utilizar el equipo de protección. Si no lo quieren utilizar con el reglamento, con la capacitación, entonces puedo tomar acciones disciplinarias, llamada de atención, una inducción nuevamente y luego ya acciones disciplinarias con sanción de un día, 2 días, hasta terminar el trabajo, por más estable que sea. Si no cumple, y vas a ver cómo cuando el trabajador con su carta de sanción, con su carta de suspensión, vaya a hacer alguna consulta con el ministerio, con quien sea, por no cumplir el uso de los equipos de protección, le van a decir, ¿sabe qué? Lo mejor es que sí utilices, porque si no, te van a terminar sacando de manera justificada. Entonces, hay un tema de liderazgo, hay un tema de perseverancia también. Cuando los trabajadores perciban que hay una
primero que hay un liderazgo, que hay un interés de la empresa de protegerlos y que hay un interés también de obligarlos a utilizar y que se va a cumplir sí o sí, y que se van a tomar acciones disciplinarias, los trabajadores van a comenzar a utilizarlo y se va a cambiar, se va a cambiar ese pensamiento. El problema ocurre que los trabajadores dicen, no, no voy a utilizar y no pasa nada. Entonces, le toman el pulso, pues, ¿no? A la empresa y la empresa se muestra débil ante ellos y no lo toma. Y ahí, por eso menciono, es un tema de liderazgo que se debe aplicar y hay estrategias muy sencillas para cumplir y se revierte rápidamente, ¿no? Una situación así. Y respecto al otro comentario, Jessica, de que tiene un familiar que trabaja en construcción, que dice que cuando va a vencer el contrato casi siempre se ven accidentados y más son los que son mayores, ¿será cierto? Yo creo que es una leyenda urbana, algo así, ¿no? Y tengo familiares también que trabajan en inmobiliarias donde construyen edificios y no es una práctica, ¿no? Solo que son comentarios que a veces se llevan de un lugar a otro. Cuando hay un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, evita este tipo de situaciones si es que se pretende realizarlo, ¿no? Ok, muchas gracias por su participación. Este, como parte final, los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo, poder publicar en nuestras redes que hemos brindado esta capacitación. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y lo apliquen en sus trabajos, ¿no? El sistema de gestión ayuda mucho a la seguridad y salud del trabajador. Gracias, Solano, Walter, Jessica, buenas. Ok, Eliana, Lucas, muchas gracias. Buenos días. Estamos en contacto. Gracias, Augusto. Gracias, Walter. Gracias, Jessica. A usted por dar esos programas tan beneficiosos para cada uno de nosotros que participamos en diferentes rubros. Ok, gracias, Walter. Gracias. Buenos días. Gracias, Luis. Estamos en contacto. Gracias, Alcide. Angie, buenos días. José. Mi amable. David, buenos días. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, Jonathan.